Pero sí creo que sí está compartido. Entonces, una aplicación de las derivadas parciales, como hemos dicho, es eh, para poder demostrar que una función, en este caso la función es u igual a exponencial de x coseno de y, me dice que va a ser una solución de la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es la que tenemos acá. La segunda derivada de u dos veces respecto a x más la derivada de u dos veces respecto a y igual a cero. ¿Sí? Entonces tenemos que probar que justamente esta función u es solución de la ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué debemos hacer? Básicamente tenemos que hacer lo que nos dice la ecuación. Reemplazamos los resultados obtenidos en la ecuación y vamos a llegar, o deberíamos llegar, a que el resultado en este caso vale justamente cero, que es lo que nos está diciendo acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de u con respecto a x? Eso es lo mismo que está expresado con una notación distinta y es lo mismo que decir ux. ¿Cuánto vale eso? Entonces, la derivada de la función con respecto a x, seno de y, se mantiene constante. Y la derivada de la exponencial es ella misma. Por tanto, la derivada con respecto a x vale e a la x seno de y. ¿Cuánto vale ahora? Vamos a preguntarnos la derivada dos veces de u con respecto a x. Dos veces. Esto es lo mismo con otra notación que decir u x. Y por tanto tengo que derivar la expresión anterior, que es justamente igual a la primera, y por tanto su derivada va a ser ella misma, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial y coseno de y se mantiene constante. Excelente. Entonces ahora tenemos este término, que lo podemos reemplazar después para comprobar que nuestra solución es correcta o no. Por otro lado, vamos a calcular la derivada de u con respecto a y, es decir, u y. En este caso, la exponencial se mantiene constante. ¿Y cuánto vale la derivada del coseno? Vale menos seno de y la exponencial queda tal cual. ¿Cuánto vale la segunda derivada de u con respecto a y? Dos veces. Es decir, u y y. La derivada del seno es coseno. Entonces esto como resultado nos queda e menos e a la x coseno de y. Y así hemos obtenido entonces las derivadas parciales. Excelente, porque ahora reemplazamos en la ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación dice que es la segunda derivada de u con respecto a x, es decir, este valor. Y lo reemplazo. Entonces, la derivada de u respecto a x dos veces, más la derivada de u respecto a y dos veces, debería darnos cero. Eso es lo que nos está diciendo, que debemos demostrar eso. Pero ya tenemos que la derivada de u respecto a x dos veces vale e x coseno de y. Y por otro lado, acá hemos probado que la derivada de u respecto a y dos veces
Es decir, este término vale menos x coseno de y. Entonces lo reemplazamos. Y bueno, está claro, ¿cierto? Que estos términos justamente se pueden simplificar entre sí. Y por tanto, este resultado vale cero. Y de esa manera hemos demostrado que la ecuación de Laplace una solución de la ecuación de Laplace es esta función u que nosotros teníamos acá, ¿cierto? Esta es una solución de la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque al reemplazar la función después de derivarla, ¿cierto? Donde corresponde, hemos obtenido en el lado izquierdo exactamente lo mismo que en el lado derecho. Es decir, hemos obtenido la igualdad de 0 igual a 0 y por tanto eso es cierto. Y con eso concluye el ejercicio. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Habíamos tenido las mismas derivadas, ¿no? Bien. Vamos a hacer otro parecido. Ya. Siguiente ejercicio, bastante similar al anterior. Entonces tenemos una función que es una solución de una ecuación diferencial parcial. Inténtenlo ustedes.
Vamos a las mismas derivadas. Ok, entonces en este ejercicio nos dan una función y nos tenemos que probar que esa función es solución de esta ecuación diferencial parcial. Entonces necesitamos, para poder resolver la ecuación diferencial parcial, la derivada dos veces respecto a x y la derivada dos veces respecto a y. Entonces, vamos a calcular para respecto a x, ¿cuánto me da la derivada de x de esta expresión? La derivada del coseno menos seno de y más ax por y más ax derivado con respecto a x, por regla de la cadena. Más, y ahora derivamos esta otra expresión, la derivada de la exponencial es ella misma, e i menos ax por i menos ax derivado con respecto a x por regla de la cadena. Entonces, la derivada de esta expresión con respecto a x solamente me va a quedar a, y aquí me va a quedar menos a. Por lo tanto, si escribimos esto de manera ordenada, me va a quedar menos a seno de i más ax menos a e a la i menos ax. Esa es la primera derivada de la función con respecto a x. Entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada con respecto a x, es decir, vamos a derivar la anterior. ¿Cuánto vale la derivada de este primer término con respecto a x? Entonces me va a quedar el menos a, la derivada del seno, coseno, el mismo argumento, por la derivada del argumento, gracias a la regla de la cadena, con respecto a x. Ahora debo derivar este otro término. ¿Cuánto me va a dar? Menos a, la derivada de la exponencial, ella misma, por y menos ax, ¿cierto? Menos, multiplicado por la derivada de el exponente gracias a la regla de la cadena. Entonces, este término me queda solamente a, y este término, al derivarlo respecto a x, me queda menos a. Por tanto, si yo lo escribo de manera ordenada, la segunda derivada respecto a x me queda menos a cuadrado coseno de y más ax, y acá me va a quedar más a cuadrado exponencial de y menos ax. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces ahora debemos calcular las derivadas parciales respecto a i. ¿Por qué respecto a i? Porque en la ecuación, ¿cierto? Tenemos que aquí necesitamos a la derivada de i de la función respecto a i dos veces. ¿Ok? Entonces tenemos la función original nuevamente, pero ahora derivando respecto a i. ¿Cuánto me queda la derivada de la primera expresión con respecto a i? La derivada del coseno me va a quedar seno del argumento, o sea, hacer seno, eh, perdón, menos seno, ¿cierto? De i más ax, menos seno de i más ax por la derivada del argumento, hacia la regla de la cadena, con respecto a i ahora. Más la derivada de la exponencial, entonces la derivada exponencial de ella misma, me va a quedar más e a la i menos ax por la derivada del exponente gracias a la regla de la cadena, respecto a i. ¿Cuánto vale la derivada de esta expresión con respecto a i? Solamente vale 1. Y este término con respecto a i también solamente vale 1. Por tanto, la derivada de la función respecto a i, si lo ordenamos adecuadamente, solamente nos va a quedar menos seno de i más ax más exponencial de i menos ax. Y nos faltaría encontrar la segunda derivada respecto a i, es decir, vamos a derivar ahora este término con respecto a i. Entonces, nuevamente, la derivada del seno, coseno, entonces esto me va a quedar menos coseno del argumento por la derivada del argumento gracias a regla de la cadena con respecto a i, más exponencial por la derivada del exponente con respecto a i. Entonces, con respecto a i, esto me queda 1. Y si ordenamos entonces de manera adecuada, f i i vale menos coseno de i más ax más exponencial de i menos ax. Entonces acá hemos obtenido las derivadas que andábamos buscando nosotros. Acá tenemos dos veces respecto a i y acá antes habíamos calculado, ¿cierto? Dos veces respecto a i. Vamos copiando. Entonces, ¿qué me decía el problema? El problema me dice que tengo que probar que fxx tiene que ser igual a cuadrado fii. Entonces, ahora yo quiero probar, hemos dicho que fxx tiene que ser igual a cuadrado fii. Pero ¿quién era fxx? Acá lo tenemos, ¿cierto? Lo teníamos calculado ya en un paso previo.
Y eso entonces tiene que ser igual a ¿quién? A cuadrado por FII. ¿Y quién es FI? Bueno, lo tenemos acá. Entonces lo copiamos. ¿Cierto? Entonces, lo que hemos hecho, de lo donde queríamos probar nosotros, que fxx lo tenemos acá, fii lo tenemos acá. Y este a cuadrado que nos está apareciendo acá, bueno, era parte de la ecuación. Entonces va a multiplicar a la solución que hemos obtenido. No hay problema. Entonces ahora debemos hacer los cálculos para comprobar que efectivamente la igualdad es cierta. Pero eso es obvio porque miren, si acá nosotros multiplicamos término a término, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos a cuadrado coseno de i más ax más a cuadrado exponencial de i menos ax. Entonces, claramente lo que está en el lado izquierdo, acá en el lado izquierdo, es exactamente igual a lo que tenemos acá en el lado derecho, ¿cierto? Es exactamente igual. Por tanto, como tenemos la igualdad, eso es otra forma de decir que la función que nos habíamos propuesto al inicio es una solución de esta ecuación diferencial parcial. Entonces, como hemos comprobado la igualdad, se acaba el ejercicio. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Entiendes? Regla de la cadena. ¿Sí? Sí, pues entonces nosotros lo hablamos en clase, ¿se acuerdan? Regla de la cadena de una variable es fundamental para resolver derivadas parciales. Nunca olvidarse de la cadena. Siempre hay cadena. Siempre va a haber cadena. Siempre. Aunque no la vean. Por ejemplo, si ustedes están derivando, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuánto vale su derivada? 2x, ¿cierto? ¿Hay cadena ahí? La respuesta es que sí. Aunque no la vean, siempre hay cadena. Porque acá están, es la derivada baja s, ¿cierto? ¿Y cuál sería la cadena? Por la base. ¿Y cuánto es la derivada de x? Siempre va a haber cadena, la vean o no la vean. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a que siempre que están derivando, tienen que ver las cadenas, aunque no las escriban. Tiene que volverse natural. Pero en el fondo esto es, ¿cuál es la regla en general que uno escribe? Es cuánto es la derivada de u elevado a n. Es n u elevado a n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Siempre tienen que ver cadenas.
aunque no las vean, aunque no las escriban, perdón, siempre van a estar. Entonces tienen que estar muy acostumbrados ustedes a derivar dando regla en la cadena, si no las derivadas van a estar malas. Y partiendo derivando mal, ¿cierto? Lamentablemente ahí en ese aspecto la matemática es dura y lo que venga para adelante va a ser malo. Pero salvo, ok, ya salvo el concepto de la derivada, ¿cierto? Que es algo que tienen que ir practicando y mejorando. ¿Se entiende la idea de lo que está detrás de este tipo de ejercicio? Toman una ecuación, una función, perdón, la derivan según lo que dice en la ecuación y tienen que probar que en el lado izquierdo y en el lado derecho se cumple lo mismo. Esa. ¿Ya? Usted lo único que tiene que hacer es que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, sin pasar al otro lado, sin hacer nada extraño. ¿Ya? No. Entonces, si se da cuenta aquí, el lado izquierdo me da esto, el lado derecho originalmente me da esto. Ahí tengo A y ahí tengo la derivada que yo encontré. Entonces, si usted la ve a simple vista, pareciera que estos dos lados no son iguales. Pero si usted multiplica, porque por eso el ejercicio tenía este término acá, multiplica término término, va a llegar a esto, que es donde se da cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho son efectivamente el mismo. Entonces, si usted puede probar que el izquierdo y derecho son iguales, sin pasar al otro lado, sin hacer cosas raras, o sea, lo único que haciendo lo que dice el ejercicio, eh, se demuestra que es solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por inventarle algo, ¿no? Si acá hubiera que esto fuera acá por X, podría ser. Entonces aquí este lo va a agregar un por X. Y acá el resultado tendría que multiplicar todo por X. Por decirle algo. A cuadrado X y menos AX. Sí, acá agregué ese extra, ¿cierto? Porque ahora el nuevo ejercicio me está diciendo que la derivada de dos veces respecto a X está multiplicada además por X. Podría ser, como en este caso la derivada respecto a Y está multiplicada por A cuadrado. Entonces, en este caso, ¿hay igualdad? No. Por tanto, no sería solución de la ecuación diferencial, porque el lado izquierdo y el lado derecho no son el mismo. ¿Entiendes? Bien, bien. Vamos a hacer este último. Con esto acabamos.
Mi compañero va. Ok, vamos entonces a resolver este último problema. Con esto acabamos. Que es un problema de máximo y mínimo. En este problema, entonces, queremos maximizar un volumen, maximizar un volumen de una figura en particular, que en este caso la figura es una caja rectangular que está apoyada sobre el plano XY, tiene un vértice en el origen y un vértice opuesto en este plano. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos entrar a dibujar el esquema solo por querer dibujarlo, la verdad. ¿Ya? Entonces, si nosotros ubicamos acá nuestro sistema de referencia tridimensional, tenemos acá X, Y, Z. Tenemos una caja que está apoyada sobre el eje XY, ¿ok? Un punto dice está en el origen y el otro punto que él dice el vértice opuesto, este, está en un plano que de esa forma, entonces el plano es más o menos, más o menos así, y justamente pasa por ese punto, pero ahí el dibujo ya como que nos empieza a fallar un poquito, ¿cierto? Entonces se ve un
cochino el dibujo, lo dejamos así, ¿no? ¿Ya? Solamente la idea de... Perfecto. Queremos maximizar ese volumen. Pregunta uno: ¿cómo se calcula el volumen de una caja? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es definir variables. Vamos a decir que X es el ancho y el largo y Z la altura de la caja. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Es largo por ancho por altura, es decir, X por Y por Z. Geometría elemental, el volumen de un paralelepípedo. Entonces, ¿dónde surge el problema? Que nosotros estamos limitados en esta caja, no puede ser cualquier X, no puede ser cualquier Y, no puede ser cualquier Z, estamos buscando un máximo, donde además tiene que cumplirse esa condición de que este puntito rojo que tenemos acá, ¿cierto? Tiene que estar en este plano. Entonces, esa condición de plano nosotros debemos utilizarla al momento de resolver este tipo de problemas. Y además notamos que acá tenemos una función de 3 variables y vamos a querer llevar esto a un problema de 2 variables. La forma entonces de resolver ambas dificultades está relacionada justamente con esta ecuación del plano. Entonces vamos a notar lo siguiente. Entonces, notar que la ecuación del plano original, 6x más 4y más 3z igual a 24, puedo yo despejar alguna de mis variables, cualquiera, o x, o y, o z, la que yo quiera, voy a despejarla y dejar todo lo demás en el otro lado. Entonces, por comodidad, porque por lo general uno está acostumbrado a trabajar con x e y, vamos a despejar a z. Entonces me va a quedar que 3z es 24 menos 6x menos 4y. ¿Están de acuerdo conmigo? Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me va a quedar que eh, 24 dividido por 3, 8, 6 dividido por 3, 2, y 4 dividido por 3 no da exacto, así que lo dejamos expresado de esa manera. Y por tanto, aquí despejé la ecuación del plano que me daba el ejercicio en función de z. ¿Por qué quiero hacer yo esto? Porque ahora yo quiero relacionar esta ecuación del plano con la ecuación del volumen. Entonces yo, esta ecuación del plano, donde he despejado z, la voy a reemplazar en mi ecuación del volumen, y por tanto el volumen que originalmente era x y z, ahora va a ser x y, pero hemos encontrado cuánto vale z. Z vale 8 menos 2x menos 4 tercios y. Es decir, tenemos ahora todo expresado como una función de 2 variables. ¿Cierto? Si quiero yo esto lo puedo multiplicar término a término y obtendríamos que 8xy menos 2x al cuadrado y menos 4 tercios x y cuadrado. Ahí tenemos la fórmula del volumen. Excelente. Que esto nosotros ya lo sabemos resolver.
¿Cómo se resuelve esto? Aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces tenemos una función, que en este caso la función es la función del volumen, y debemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces comenzamos buscándole los puntos críticos a esta función. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos se encontraban resolviendo el sistema de ecuaciones gradiente de la función, en este caso gradiente de b, igual al vector nulo, que nosotros lo podemos escribir de manera de sistema, es lo mismo que decir bx igual a 0, bi igual a 0. Por tanto, ¿cuánto vale la derivada de la función con respecto a x? Queda 8y menos 4xy menos 4 tercios y cuadrado, y esto está igualado a 0. Y si derivo ahora la función con respecto a esta función, ¿cierto? Con respecto a y, ¿cuánto nos va a dar el resultado? 8x menos 2x cuadrado menos 4, perdón, menos 8 tercios xy. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces esta es la forma, ¿cierto?, de encontrar los puntos críticos. Esto ya lo hemos hecho. ¿Cómo resuelvo el sistema de ecuaciones? Bueno, yo puedo darme cuenta de que puedo factorizar la primera ecuación por y, la segunda ecuación la puedo sacar factor común de x. Entonces, continuamos para acá. Esto va a ser igual a y 8 menos 4x menos 4 tercios y igual a 0. Y la de abajo nos queda lo siguiente. Entonces ahora yo debo ser capaz de resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Qué cosa es clara? Va a ser sumamente claro que el punto, vamos a llamarle P1, el primer punto crítico que va a resolver este sistema es el punto 0,0. ¿Por qué es tan claro? Porque si x vale 0, como acá yo tengo el x factorizado, y x vale 0, todo este término va a ser 0. Entonces va a resolverme la ecuación. Y también si y vale 0, todo esto va a ser 0 y se va a resolver la ecuación. Por tanto, es claro que el punto 0, 0 es una solución de mi sistema de ecuación. La pregunta es, ¿qué pasa si x e y son distintos del 0? Bueno, tendríamos que entrar ahora a resolver, entonces, quitándolo esto, ¿cierto? Tendríamos que entrar a resolver esto otro que está acá. ¿Por qué podríamos quitar eso?
Y si xy es distinto del 0, 0, puedo pasar este y dividiendo al otro lado. ¿Y cuánto es 0 dividido por y? 0. Si x es distinto de 0, puedo este x pasarlo dividiendo al otro lado. ¿Cuánto es 0 dividido por x? 0. Por tanto, si xy es distinto de 0, 0, el sistema a resolver es este. Que básicamente es un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas y por tanto es sumamente sencillo de resolver. Yo puedo resolver por sustitución, por eliminación, por reducción, por matrices, por Kramer, Gauss-Jordan. Hay muchas técnicas que nosotros a esta altura del curso sabemos cómo resolverlas, ¿ok? Y por tanto, acá yo solamente le voy a entregar la respuesta. La respuesta a esta solución del sistema de ecuaciones va a ser el punto 2 conformado por el valor x igual a 4 tercios y igual a 2. Esta es la solución del sistema de ecuación. Entonces, tenemos dos puntos. Tenemos el punto crítico 1 y tenemos el punto crítico 2. Para este tipo de problemas, que es un problema de una aplicación, ¿cierto? Estamos aplicando la matemática para resolver un problema de optimización de cajas, de volúmenes de cajas. La física juega un rol importante, porque me doy cuenta de que este punto que acabo de obtener acá yo, el punto 0, 0, es un punto crítico, pero yo inmediatamente lo voy a descartar como una posible solución. No lo voy a considerar como una solución. ¿Por qué? Porque si yo considero el punto 0, 0, que es un punto crítico, nosotros debemos recordar que lo que estamos intentando calcular es un volumen. Y si x vale 0 e y vale 0, ¿cuánto va a valer el volumen? 0. No va a haber volumen. Entonces, si bien el problema, matemáticamente el momento de resolverlo, me está diciendo que el punto 0, 0 es un punto crítico, me va a indicar que el volumen obtenido va a ser 0. Yo quiero encontrar el volumen más grande. Entonces eso no tiene sentido. Y por tanto, esa solución yo la voy a descartar inmediatamente como solución, no la considero, y de esa manera la única solución que yo voy a estar considerando para mi problema va a ser esta que tengo. Esa va a ser la única solución al problema que voy a analizar. Ahora, yo quiero encontrar el volumen máximo. Si yo puedo asegurar que este punto crítico va a ser un máximo, estamos listos. ¿Y cómo yo aseguro que ese punto va a ser un punto máximo? Aplicándole el criterio de la segunda derivada. Entonces, aplicamos el criterio de la segunda derivada. ¿Cuánto vale bxx? Vamos a mi función, ¿cierto? Acá nosotros teníamos la derivada. Vamos a volverla a copiar. No miento, acá tenemos la derivada. Acá tenemos la derivada. Vamos a copiarla para derivar abajo.
Entonces, la primera, esta era Bx, esta era Bi, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale Bxx? Derivo esto con respecto a x, este es 0, respecto a x me va a quedar menos 4i, y este va a ser 0. ¿Cuánto vale Bii? Entonces, derivando respecto a i, este va a ser 0, 0, y este sobrevive. ¿Cuánto vale el resultado? Vale menos 8 tercios x. Y nos falta la mixta. ¿Cuánto vale bxi? Que es lo mismo que decir b y x. ¿Cuánto vale esta mixta? Entonces me va a quedar 8 menos 2, perdón, menos 4x menos 8 tercios y. Esa es la mixta. ¿Sí? Bien. ¿Qué más debíamos calcular? El valor de D. ¿Quién era D? Era Bxx en el punto crítico por BII en el punto crítico menos la mixta en el punto crítico al cuadrado. Entonces, tenemos acá el punto, ¿cierto? Y las derivadas. Por tanto, ¿cuánto vale Bxx evaluado en el punto 2? Entonces, aquí yo tengo Bxx, acá tengo el punto. ¿Cuánto vale el resultado? Vale menos 8, perdón, menos 4 por 2, que da como resultado menos 8. ¿Sí? Entonces ahí reemplacé por el 2 nomás. Esto, por cuánto vale BII evaluado en el punto. Vale menos 8 tercios por 4 tercios. Menos, ¿cuánto vale la mixta? Acá tengo la mixta. Entonces, 8 menos 4 por x, ¿cuánto vale x? 4 tercios. Menos 8 tercios por, ¿cuánto vale y? 2. ¿Sí? Y todo esto al cuadrado. Haciendo los cálculos, el resultado de esto va a darle 64 partido por 3, que claramente es positivo. Entonces, D es positivo. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada? Que si D es positivo, puede ser o máximo o mínimo. Entonces yo, además de D, tengo que analizar el signo de Bxx. Entonces, Bxx, evaluado en el punto, escribirlo mejor, evaluado en el punto crítico, en este caso me da menos 8, que claramente es negativo. Por tanto, si D es mayor que 0 y Bxx es menor que 0, estamos frente a un máximo. Y por tanto, ¿cierto? Tanto, el punto, ¿cuál era el punto? Es
4 tercios, sí, está bien. 4 tercios, coma 2, coma, eh, o en realidad en este punto va a haber un máximo, ¿sí? Y con eso probamos el ejercicio. Me pasé 4 minutos, lo siento. Estos ejercicios son un poco largos porque hay que explicar un par de cosas, pero bueno, está la grabación para que lo puedan transcribir, no sé, porque yo creo que ahora tienen otra clase, ¿cierto? Em, bueno, esto es un ejercicio clásico en realidad, maximizar K. Es necesario verlo, porque uno siempre, cuando está estudiando, dice, ¿de qué me sirve estudiar todo esto? ¿Cuándo lo voy a utilizar? Esto es un ejemplo bastante posible de, ¿cierto? Con matemática real. Cuando uno entra a trabajar en empresa, quiere maximizar ganancias. Entonces, esto es como de lo más global, como solucionar humano. Es bastante probable cómo maximizar el tamaño del campo para transportar tantos tipos de productos, por ejemplo.